¿Cuál sería la importancia y por qué se reciben los Isbellis? Hay muchos factores importantes por qué recibir los Isbellis. Obviamente, astralmente, a través de Odun que lo solicite, a través de la competencia de un Oricha que lo solicite. Recuerde que los Isbellis son deidades que participan de una manera con todos los Orishas. Con todos los Orishas. ¿Ok? A pesar que son niños, son deidades que traen la riqueza, que vencen guerra. Lo conocemos en el Odun Oturadi. Pero aparte de todo esto, una de las importancias o de los datos más importantes que yo por mi lado le puedo traer sobre por qué recibir o cuándo recibir Isbellis o cuál es la verdadera función de los Isbellis está en la famosa historia del mono Colombo. ¿Okay? Ese es en la tierra de Isekun. Ahí vivía un granjero. El granjero tenía un problema, que tenía una invasión de monos. Esta historia se basa en que estos monos normalmente daban a luz siempre mellizos. O sea, los monos venían en mellizos. Entonces este granjero empezó una lucha con estos monos, incluso los mataba, porque le acababa su finca, le acababa todo, le acababa su tierra. Él tenía varias esposas. El asunto fue que los monos eran brujos. El mono Colombo era brujo. El Dun era demasiado, eran hechiceros. Entonces ellos en venganza decidieron mandar 2 de ellos en forma de Abiku a el vientre de la esposa. La esposa, al quedar embarazada, el granjero obviamente va por indagación. Orúmila le explica que debe hacer las paces con estos animales, que no podía enfrentarse, mucho menos matarlos, lo cual él se niega, porque le estaban haciendo un desastre en su siembra. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la mujer dio a luz, trajo los Isbellis, sus primeros Isbellis, pero tenían la misión de morir al poco tiempo de nacer. El hombre estaba preocupado por lo que había sucedido y adolorido, y por supuesto la mujer adolorida. Para eso fue a hablar de nuevo con Orúmila. Y Orúmila le plantea lo mismo, que ya que haga la paz con estos monos. De hecho, en determinado momento queda otra vez la mujer embarazada y vuelve a pasar lo mismo. Era parto de Isbellis, pero estaban destinados a ser Abiku, a morir e irse. ¿Ok? Al nacer. Y esto le creaba un gran sufrimiento. Ya no soportaba más esta situación y tuvo que hacerle caso a Orúmila y dejar de plantearle la guerra a los monos Colombo. Si querían comer, que comieran, ya no mataba a ninguno. La mujer vuelve a quedar embarazada y fue a casa de Orúmila. Y Orúmila le indica que estas vez no son Abiku. ¿Qué había hecho? El hombre le dijo que le había hecho caso, que ya no quería, ya estaba haciendo las paces con estos animales. Entonces allí es donde logró tener los Isbellis y salir estos 2 niños con salud, y se le advirtió que todo lo que pidieran se lo dieran, que lo consintieran, que si querían ir a la plaza lo llevara a la plaza, que si querían comer dulce le diera dulce, que todo fuera así, para que siempre estuviesen contentos. Entonces, por eso es que entra la descendencia en una historia, no quiere decir que es la única, del mono Colombo. De hecho, hay una canción que hace referencia a esta historia, que es la que ustedes siempre han escuchado. Bejila Omo Edun, Bejila Omo Edun, Bejila Obekun y Yare. Bejila, el nacimiento de los 2, por lo menos esa es lo que está en la traducción, que traen riqueza. Omo Edun, los hijos del mono Colombo. Bejila, el nacimiento de los 2 que trae riqueza.
Obekun y Yaré, que corta la tristeza y el llanto de la madre sufriendo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si nos damos cuenta, los ibellis naturalmente vienen a la vida de nosotros a cubrir espacios, sobre todo cuando hay pérdidas. Cuando la persona se ve Odun, donde pueda tener hijos Abiku, o sus hijos puedan ser, según el Odun, Abiku. También es importante cuando tienen pérdidas, como le dije, porque van a ocupar ese espacio espiritual. Eso van a ser ese hijo que perdió, va a ser esa representación. También los Ibellis son entidades, deidades que se enfrentan a lo malévolo y logran ganar, a espíritus negativos y logran ganar. De paso, es importante destacar que cuando una persona pierde, o sea, cuando nacen Ibellis y pierde uno muere, es importante recibir ese Ibelli en forma de ícono. Pero claro, ya esto es otra cultura, pero en la de nosotros la regla de Ocha cubre ese espacio. Cuando no se puede tener hijos, los Ibellis también forman un papel importantísimo en la vida de la mujer o en el hogar, porque esta mujer no podía salir embarazada. Si nos vamos a esta historia, le costaba salir embarazada. Aparte que cuando una mujer sufre o pasa por mucho sufrimiento por causa de los hijos, los Ibellis ayudan también bastante. Al control de los niños en la casa, los Ibellis ayudan bastante. Esa es una de las razones del por qué se recibe Ibelli. Aparte, cuando le dije el astral a través de Odun, vuelvo y repito, si un Odun donde está garantizado que la persona es Abiku, o puede ser Abiku, o puede traer Abiku al mundo, es mejor recibir los Ibellis para evitar el proceso como esa historia. Acuérdense que los Ibellis antes, en historia, en investigaciones antiguas, más que una bendición, era una maldición. Se veía como algo negativo y lo sacrificaban. Por eso es que la gran mortalidad en el caso de los Ibellis, por eso tantos espíritus Ibellis. De hecho, eran sacrificados. Y fue el rey Ayaka, hermano de Changó, el que acabó con el sacrificio de los Ibellis, pero por alguna razón quedaron a la custodia de Changó. Eso por un lado. Por otro lado, incluso logré leer en un texto que cuando son Ibellis hasta se investiga si los dos Ibellis, o sea, si los dos niños, o niña, si uno es malévolo. Ustedes han visto el caso donde un niño se come al otro, o donde nacen con un bracito más y el niño tiene como una extremidad más porque se comió al otro. Entonces esto también es identificado en el momento que la mujer está embarazada, pero claro, ya eso culturalmente en África. Nuestra cultura simplemente lo recibimos y los adoramos bajo esos preceptos. En el caracol en Eyoko es importante, y así como otros signos más. En Ifá es importante en Oturadi, en Igorimeji, en Odimeji, en varios otros en Ifá. Sé que ahorita no me acuerdo. En Eyobe, por supuesto, son los Ibellis. Pero el papel fundamental de ellos se ha minimizado, o sea, se cree que el alcance es pequeño. No, el alcance es grande. De hecho, la competencia de los Ibellis va más para el trabajo de los orishas que para el trabajo propio. Es decir, los orishas necesitan más los Ibellis que tú mismo, o sea, el que los va a ayudar a concretar muchas de las misiones en tu vida. ¿Ves? Si una mujer, por ejemplo, o un hombre está pasando por sufrimiento, por la pérdida de un hijo, lo mejor es recibir los Ibellis. Ellos no es que van a cubrir el espacio físico de ese hijo, pero sí va a ayudar a esa estabilidad espiritual y a salir de esos momentos negativos en la vida, como por ejemplo,
la ansiedad, la depresión. ¿Entiendes? Por eso, hermano, es que para mí, con todo respeto, mi palabra no es la única. Por eso para mí es importante recibir los isbellos. Vengan de donde vengan. Y Boris Boya y Bocheche.